Buenos días, distinguidos y apreciados estudiantes. Tengan todos y cada uno de ustedes la mejor de las mañanas. En el curso de hoy vamos a trabajar lo relacionado a la etapa preparatoria en marco al proceso penal guatemalteco. Para el efecto y previo a iniciar con nuestra respectiva clase, voy a solicitarles e instarles, distinguidos y apreciados compañeros, que puedan ustedes, en este caso, confirmarme si efectivamente existe algún problema de comunicación, si logran escucharme, principalmente si pueden observar la presentación. En ese sentido y orden de ideas, vamos a proceder. Entonces, ahora mismo podemos, en este mismo momento, llevar a cabo nuestro respectivo curso, y para el efecto, pues previa confirmación de clase, yo voy a preparatoria. Y es que de esta cuenta, el juez adquiere esa calidad de ser garante y protector de los derechos del sindicado, tomando en consideración que efectivamente es en este momento en donde el juez va a verificar que, por ejemplo, que hayan sido adquiridos los medios de investigación de forma lícita, que en este caso no hayan existido o no se haya violentado desde ningún punto de vista alguna garantía procesal. Para autorización de diligencias preliminares. ¿Por qué les hago mención de esto? Quiere decir de que el juez que va a conocer en lo subsiguiente del proceso, posiblemente no vaya a ser el juez que otorgue las autorizaciones, pero ustedes como defensores o incluso como agentes fiscales del Ministerio Público deben de estar, en este caso, establecer y determinar que efectivamente
en este caso, toda diligencia que específicamente necesite una autorización judicial exista. ¿Por qué? Porque evidentemente el juez, al ver las actuaciones, va a determinar y dirimir. Por ejemplo, si se realizó un allanamiento y no existe una autorización judicial en esta etapa preparatoria, el juez va a desechar lo obtenido. Si se realizaron escuchas telefónicas y no se cumplió con lo que identificábamos de conformidad con la ley contra la delincuencia organizada, evidentemente el órgano jurisdiccional va a ejercer una garantía niveladora procesalmente, y esta garantía niveladora procesalmente nos va a conllevar a que efectivamente sea, en este caso, el órgano jurisdiccional el que evidentemente complete o determine, en este caso, la garantía, en este caso, que se denomina la garantía del juez natural frente a los derechos del sujeto procesal. Por eso es de que al juez se le considera como el juez contralor y garante de derechos constitucionales. ¿Por qué? Porque esta garantía nos va a conllevar a que caso lógica que jurídicamente sea viable, pero principalmente que todos los medios de convicción, que toda prueba iniciaria que se diligencie sea introducida al proceso conforme a los elementos que así han determinado la legislación, específicamente cuando hablábamos de la libertad probatoria y la licitud de la misma, específicamente de los intereses o pretensiones procesales. De esa cuenta, entonces vamos a hacer referencia que efectivamente que la competencia funcional de control se extiende desde los actos iniciales del procedimiento, del procedimiento preparatorio hasta la presentación de un acto conclusivo conforme la reglamentación procesal. Por ello, entonces, esta etapa preparatoria es eminentemente que también existen objetos de preparación al debate. Y en este caso, el artículo 309 del Código Procesal Penal nos establece el objeto de la etapa preparatoria. Y es que recordemos, como ya lo hemos analizado, la investigación definitivamente va a hacer ese conjunto de diligencias, indagaciones y pesquisas tendientes a establecer un hecho criminal, a identificar y a localizar los autores y partícipes y a llegar a los elementos de prueba de su presunta responsabilidad penal. Aquí es un punto importante. Esta etapa preparatoria definitivamente llega a identificar y a localizar los autores y partícipes y a llegar a los elementos de prueba de su presunta responsabilidad penal. Aquí es un punto importante. Esta etapa preparatoria definitivamente llega a preparatoria
es este medio de investigación. Desde mi punto de vista, puedo decirles que efectivamente la etapa preparatoria es la etapa más importante en el proceso penal. ¿Por qué? Porque es en donde vamos a introducir a juicio que van a ser los elementos de razón suficiente para probar, en este caso, limitar la creencia y con ello romper el Código Procesal Penal nos establece el marco de la objetividad en la investigación y que nos establece a bien que el el Ministerio Público debe de realizar diligencias de investigación aún en favor del sindicado. ¿Por qué? Porque esto nos va a conllevar a un marco de objetividad en cuanto a la pretensión investigativa y definitivamente para cumplir con estos fines que habían regulado el artículo 5 del Código Procesal Penal, que es la averiguación de la verdad histórica de los hechos. Pero esto no es únicamente el ámbito, en este caso genérico, que bien nos regula el artículo 5 del Código Procesal Penal, sino que en el artículo 309 si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o algo que realizar al respecto, este va a ser el debido momento. Voy a habilitarles 3 minutos para que ustedes puedan realizarlas y yo proceder a contestarles. Los veo en breve. Bueno, continuando, entonces vamos a contestar la pregunta al compañero. Nos dice, si sucede un delito flagrante y las autoridades de la PNC dan persecución al hechor, este ingresa a su morada, dado que este es un delito flagrante, ellos pueden ingresar a la respectiva vivienda, pero en tal caso pueden inmediatamente hacer una inspección de la vivienda en búsqueda de pruebas, indicios o únicamente se deben limitar a la aprehensión. En caso que estuvieran a la vista situaciones ilícitas, digamos armas hechizas, drogas u otros, pueden tomarse como prueba o al no existir orden de allanamiento no podrían tomarse como pruebas. O bien, los otros habitantes de la vivienda pueden, mientras no se da la autorización de un allanamiento, mover o desaparecer estos medios ilícitos. Bueno, podemos identificar en este caso que, bueno, evidentemente habíamos hablado y establecido el margen de las aprehensiones. La aprehensión no es lo mismo que un allanamiento, ¿verdad? Si bien es cierto, si está a la vista, pues debe de presumirse. Y es que recordemos que el agente investigador, en este caso la Policía Nacional Civil, puede realizar una investigación preliminar. Ojo, la investigación preliminar puede en este caso llevarse a cabo específicamente no solo en la detención, sino que también en este caso puede llevar a cabo, en este caso, la custodia de armas de fuego. Ahora bien, es importante tomar en consideración algo. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, evidentemente,
podemos determinar que efectivamente los medios de investigación o que conlleven específicamente a un allanamiento, estos ya no van a ser susceptibles en este caso de investigación. Ojo, ¿por qué? Porque el inmueble no fue el objeto de la investigación. El objeto de investigación es la persona, para que evidentemente la persona también sea puesta dispuesta oportunamente al órgano jurisdiccional y que sea el Ministerio Público quien haga valer su respectiva investigación. Ahora bien, en cuanto, y para concluir su respuesta, pues evidentemente debemos de comprender pues que efectivamente, de hecho el compañero acá, Fer, es importante establecer pues que si se procedió a la detención de la persona fue por la comisión del ilícito flagrante. Si habían armas y demás, esto es algo que evidentemente debe de determinarse y dirimirse específicamente en cuanto al marco investigativo. Y es que definitivamente acá un compañero nos está citando el artículo 190, numeral 3. En este caso, efectivamente, ¿verdad? Lo que les hacía referencia al allanamiento, ¿verdad? Que lo del allanamiento definitivamente nos va a conllevar a que a la persona no va a ser allanamiento, va a entrarse a la morada a la aprehensión, pero no se va a allanar, no se puede, porque recordemos que el bien inmueble no era el objeto de investigación, y no solo porque yo presuma, porque yo crea, porque entonces aquí estaríamos violentando derechos y garantías constitucionales. Jeff dice que no le queda muy claro qué es la etapa preparatoria. Bueno, la etapa preparatoria es la preparación al debate, amigo. De todos modos, ahora mismo vamos a identificar el objeto de la etapa preparatoria, en qué momento se da a cabo o en qué momento se lleva a cabo, y con eso pues creo que le voy a contestar su pregunta. Si aún así su pregunta persiste o su duda persiste, pues yo puedo explicar. Dice Juan que tenía entendido que la etapa preparatoria es la primera audiencia del proceso penal. Por lo que entiendo es que la etapa de audiencia preparatoria inicia antes de la primera audiencia. No, audiencia no hay de etapa preparatoria. Bueno, miren pues, entendamos en este caso la etapa procesal. ¿Cuándo inicia la etapa preparatoria? Por ejemplo, si es un delito cometido en flagrancia, como bien nos han identificado los compañeros, ¿cuándo inicia la etapa preparatoria? A partir de que se dicta un auto de procesamiento. A partir del auto de procesamiento se insta, en este caso, el proceso o el tiempo de investigación. A partir de ahí, entonces, estamos en la preparación a juicio. Hay otra forma, definitivamente. Bueno, no es que exista otra forma. Lo que sucede es de que, por ejemplo, si hay una denuncia anterior, este tiempo no concurre a una etapa preparatoria. Y por ejemplo, ya lo vamos a ver en cuanto a los plazos de investigación. Y en cuanto a los plazos de investigación, van a tener ustedes un poco de claridad en cuanto a lo que les estoy haciendo referencia. Es decir, cuando aún no hay auto de procesamiento, cuando aún no hay medidas de coerción, evidentemente existe un tiempo de investigación o se realiza una investigación porque efectivamente se está instando el acto que ha motivado una respectiva denuncia. Pero de ello, definitivamente, definitivamente debemos de comprender o de establecer pues que la etapa preparatoria es la etapa para preparación a juicio. Ojo, se recuerda no hay un plazo que establecido o preestablecido para preparar, en este caso, un juicio. ¿Por qué? Porque efectivamente el órgano jurisdiccional no ha tenido conocimiento de una persona quien haya sido sometida a un proceso penal y consecuencia de ello tampoco se encuentra limitada de su libertad personal o con medidas de coerción. Entonces, para irle contestando al amigo, vamos a identificar el objeto de la etapa preparatoria.
lo que sucedió, cómo se presume que sucedió, cuál es el tipo penal que se pudo haber ocasionado. Por ejemplo, si falleció una persona, bueno, si hay indicios de criminalidad, bueno, entonces el hecho es que la persona falleció. ¿Cómo? Aquí vienen las circunstancias. ¿Qué ameritó esa muerte? Si fue por, digamos, con alguna premisa. Establece con todas las circunstancias de importancia para la ley penal. Asimismo, y aquí viene el punto número 2, deberá establecer quiénes son los partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyan en quién fue el cómplice, cuál fue el alcance, en este caso, de la investigación y cómo se ha determinado o se ha concluido quién cometió el ilícito y cuál fue su grado de participación. Si fue en calidad de cómplice, con logicidad, la identificación del posible o de la persona que posiblemente ha cometido un ilícito. En cuanto al el daño resultante de esa actividad ilícita, atípica y antijurídica. Y ahí entonces cuando empezamos a comprender qué es la etapa preparatoria. Evidentemente me dirá alguien, pero mire que en la primera declaración ya se sabe quién fue y qué hizo. Sí, por supuesto. Pero que si efectivamente existe la comisión de un ilícito, proceder de conformidad con el artículo 332 bis del Código Procesal Penal, es decir, a emanar una, en este caso, acusación formal en contra del sindicado. En ese sentido, entonces, vamos a identificar, pues, que efectivamente ya al haberse establecido este objeto de la etapa preparatoria, y con esto espero haberle podido contestar al compañero, ¿verdad?, su respectiva duda. Vamos a identificar entonces los plazos que a bien se señalan en la legislación para llevar a cabo, en este caso, el ámbito a través del cual se lleva a cabo la etapa preparatoria. Y es que el plazo de la etapa preparatoria inicia a partir de que el juez de primera instancia penal resuelve la situación jurídica del sindicado y dicta un auto de procesamiento y dicta las medidas de coerción, dando con ello inicio al proceso de preparación a juicio.
Recordemos que esta resolución se emite ¿en qué etapa procesal, amigos? En la primera declaración de conformidad con el artículo 82, numeral 6 del Código Procesal Penal. Y que a bien de ahí nos vamos a ir al artículo 324 bis del Código Procesal Penal. Y pongámosle bis del Código Procesal Penal. Y ojo, y aquí está el punto. Si no hay vinculación procesal, ¿qué quiere decir que no haya vinculación procesal, mis amigos? Por ejemplo, si se inició una denuncia, la denuncia no siempre va a tener un control jurisdiccional. Se recordarán que la denuncia se queda en control específico del Ministerio Público. Y cuando en este caso no hay vinculación procesal, el ente investigador inmediatamente puede proceder a realizar las diligencias que considere pertinentes, cumpliendo en este caso con lo que bien regula el objeto de la preparación o de la investigación, que en todo caso, si el ente investigador derivado de una denuncia considera que la misma no constituye hechos ilícitos o que no procede una acción penal porque las circunstancias no ameritan o no se puede tipificar un ilícito penal, entonces puede proceder de conformidad con el artículo 310 del Código Procesal Penal. No constituye hechos ilícitos o que no procede una acción penal porque las circunstancias no ameritan o no se puede, que la forma de introducir al proceso debe de llevar un orden de logicidad. Y este orden de logicidad me dice que debo de ofrecer la prueba. Entonces, hasta el momento en el cual yo hago ofrecimiento de prueba, hasta ahí empieza a adquirir ese carácter de prueba. Recuérdense, ofrecimiento, admisibilidad, diligencia. Que si hay conclusiones.
Ya vamos a hablar de las conclusiones, que de hecho la siguiente semana hablamos en específico de los actos conclusivos y la audiencia de etapa intermedia, que esto es distinto. Por eso debemos de comprender y establecer que en marco al proceso penal guatemalteco, ojo, esta etapa preparatoria es, si ya hay, y por eso les identifico, y por favor pongámosle muchísima atención a este cuadro que ustedes están viendo. Estos elementos son los tres posibles presupuestos en cuanto al inicio o en cuanto a la etapa preparatoria. ¿Por qué se identifica? Eso puede ser hasta 3 meses máximo, sí, y solo si la persona cuenta con un auto de prisión preventiva. Si hay medidas sustitutivas de 6 meses, pero ojo, esto no es, ojo, no es de que vaya a existir una audiencia para diligenciamiento, no. ¿Cuál va a ser su actuar? Pero no existe audiencia de esta etapa, amigo. Dice Ofelia que el Ministerio Público, previamente a presentar la denuncia, tiene que haber hecho una investigación para demostrar que hay indicios suficientes para sustentarla. En la etapa intermedia amplía y busca elementos de prueba para comprobar los hechos que imputa. Miren, pues, lo que pasa es de que, por ejemplo, la compañera me lo habla cuando hay una denuncia, por supuesto. Va a existir siempre una prueba iniciaria, eso no lo dudemos, siempre van a existir indicios cuando hay denuncia. Esos indicios el Ministerio Público lo que va a hacer es ratificarlos. Al comprobar el ente investigador que existe razón suficiente para iniciar un proceso penal, entonces solicita una audiencia. Ah, ¿qué audiencia, Lic? La audiencia para que se pueda conocer la primera declaración. Muchas veces esta primera declaración se lleva a cabo a través de una citación o a través de la orden de aprehensión si la persona no concurre a juicio. Y aquí debemos de comprender algo. Me preguntará alguien, pero mire, si hay ya una investigación anterior, tiene que existir etapa preparatoria o debe de existir plazo de investigación de 3 meses o 6 meses. Sí. Sí, ¿por qué? Porque estos plazos son obligatorios en marco a lo que establece el artículo 82 del Código Procesal Penal numeral 6, que bien nos establece que se debe establecer un plazo de investigación. ¿Para qué? Para que exista una conclusión por parte del ente investigador. En este caso, la etapa preparatoria inicia desde la primera investigación hasta la segunda investigación. Efectivamente, ¿verdad? Eso va a iniciar desde la primera, bueno, no es que exista primera o segunda investigación, no. La etapa preparatoria inicia después, ojo, en cuanto a plazo, ¿verdad? En cuanto a plazo va a iniciar después de que existe un auto de procesamiento. Ahí va a iniciar la etapa preparatoria. ¿Por qué tiene un plazo? Porque son los límites que tiene el ente investigador para, valga la redundancia, investigar. Nos dice un compañero acá que se puede hablar sobre el descargo de prueba. ¿Qué es el descargo de prueba? Bueno, son descargos de investigación. Por ejemplo, si en cuanto al ilícito que a usted se le está sindicando, usted tiene testigos que pueden establecer o determinar lo contrario, usted puede proponerlos al ente investigador que procedan a declarar. ¿Esto por qué, amigo? Porque usted va a proponer los medios de investigación en favor de su representado. ¿Cuáles? Oye, ahora mismo no le puedo identificar cuáles porque depende de los hechos, pero en términos generales, por ejemplo, si hablamos de un homicidio o de un asesinato, por ejemplo, y si hacen referencia de que su cliente ha sido el que cometió el ilícito, primero su cliente va a determinar, bueno, yo tengo testigos de que no estuve en ese lugar, tengo testigos o existen cámaras municipales en donde se ve el vehículo donde estuve estacionado todo el día y estuve enfrente de una casa y se puede ver que ahí está la cámara que a bien nos ratifica.
y con ello, pues usted puede pedir que se diligencie ese medio científico, a efecto que se determine y que se establezca que usted no fue el que cometió el ilícito. Si usted tiene conocimiento que en el lugar de los hechos existen cámaras de seguridad y el ente investigador lo desconoce, usted lo propone como medio de investigación para que el ente investigador sepa, no, pues sí, hay cámaras, se pueden determinar cámaras a través de las cuales se puede observar que no fue la persona que cometió el ilícito. Todo medio de descargo es importante. ¿Por qué es importante? Y me dirá alguien, pero mírale que usted lo puede ofrecer en el debate, por supuesto. Pero ¿por qué es la etapa preparatoria? Porque en la etapa preparatoria se va a determinar si efectivamente se cumplió con el presupuesto procesal de haber cometido el tipo penal o de haber cometido el ilícito que se les indica, en este caso, a su cliente. Ahí entonces comprendemos que efectivamente las pruebas de descargo o la investigación de descargo va a realizar. Ya la semana anterior habíamos identificado cuáles puedo proponer y con esto pues evidentemente hacer valer mi respectivo derecho de defensa. Francisco dice que si no existe vinculación procesal, ¿es posible dictar auto de prisión preventiva o se dicta falta de mérito? No. Digamos, en este caso, la vinculación procesal o que no exista vinculación procesal quiere decir pues que efectivamente no se ha iniciado el proceso ante un órgano jurisdiccional. Si no existe vinculación procesal, es posible dictar auto de prisión preventiva, o sea, non bis in idem, y es falso. La falta de mérito no cierra irrevocablemente el proceso, es decir, ¿puede volver a haber una primera declaración cuando hay falta de mérito? Sí la puede haber. ¿Cuáles van a ser los elementos distintos? Obviamente de que va a haber una introducción de medios de investigación que van a fortalecer y sustentar, en este caso, el marco investigativo del ente investigador, con lo que se va a establecer la relación del hecho, del sujeto, cómo lo ocasionó, cómo lo generó, y aquí va a generarse entonces este elemento en donde se determina el modo, tiempo, lugar, que es parte de una prueba o de un, perdón, de una prueba, no, perdón, que es parte de un acto iniciario que había en lo regular el artículo 82 del Código Procesal Penal. Pregunta un compañero si el MP inició una investigación contra un individuo con base en alguna denuncia. ¿Esta entidad debe o no informar que está realizando dicha investigación al posible sindicado? No es necesario, amigo. O hasta el momento en que existan indicios para acusarlo o desestimar la denuncia, se entera de que existió una investigación. Normalmente, si se desestima, ni se enteró que hubo investigación. Ahora, si definitivamente la persona cree que puede estar sometida a un proceso penal, puede abocarse a las fiscalías, pero normalmente queda muy a criterio de la persona determinar si existe una denuncia o no en su contra, puesto que si se le está investigando, el Ministerio Público no le va a ir a decir, mire amigo, lo estamos investigando para que lo tome en cuenta. No, eso no sucede, mi compañero. Y es importante tomar en consideración que efectivamente, a como nos hace referencia el amigo, la persona
la persona no queda, en este caso, violentada de sus derechos, pues porque evidentemente la investigación va a tener marcos lógicos. Por ejemplo, Mirali, pero Mirali, si fue una persona a la que le hicieron escuchas telefónicas, ojo, para que existan escuchas telefónicas, no solo es que yo no solo es que yo como investigador diga, ah, no, si yo quiero escuchar a tal persona, no, yo debo de sustentar una razón suficiente. No puede ser una simple suposición o una creencia, porque ya en la etapa preparatoria, y dejemos por un lado la etapa preparatoria, regresemos a la denuncia, como bien nos preguntaba el amigo, en la denuncia no es más que una notio criminis, es decir, una noticia criminal que el ente investigador va a verificar. Si hay indicios racionales, entonces empiezan a llevar medios de investigación. Si ya es necesario, porque definitivamente se cuenta con un grado de certeza de la posibilidad de la comisión del ilícito, entonces se insta una primera declaración. Bueno, nos pregunta acá cuántas veces el MP puede apelar a la CC la falta de mérito de un sindicado sin aportar otros medios de prueba. Bueno, la apelación es única, ¿verdad? Si definitivamente existe una falta de mérito, pues evidentemente a través de esa falta de mérito se insta la respectiva apelación. Ahora bien, cuando les hago referencia y por qué es importante lo apelable de la falta de mérito es porque según el Ministerio Público, si existen los indicios suficientes, apela y la sala va a verificar si existen, se vincula a proceso. Pero debemos de entender, pues, que efectivamente la falta de mérito no es una forma de cerrar el proceso, ¿sí? Comprendamos que la falta de mérito solo es que no existieron, de momento, no existieron los elementos suficientes para creer que es necesario llevar a juicio. Eso es la falta de mérito. Entonces, definitivamente, el ente investigador pues puede apelar las veces que sea permisible. Obviamente, si definitivamente el juez contralor determina o establece que no hay elementos, entonces la falta de mérito sí tiene consecuencias. Sí, transcurrido un año, esto lo establece el marco del sobreseimiento. Si se ha transcurrido un año de que el proceso ha estado en falta de mérito, y el ente investigador no realizó ninguna otra investigación, entonces, en este caso, el sindicado puede solicitar el sobreseimiento. Vean, pues, el artículo 272 establece, si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, ¿sí? El tribunal dictará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción. Bueno, al establecerse de que no hay ninguna medida de coerción y existe una falta de mérito, pues evidentemente estamos en una razón suficiente a través de la cual, pues evidentemente no existe en este caso una razón de juicio. Pero, ¿qué sucede? Y esto es importante. Me dirá alguien, pero mire, y el proceso entonces va a quedar abierto toda la vida, porque sí es cierto, en falta de mérito el proceso queda abierto. No. Ustedes pueden solicitar, de conformidad con el artículo 328, en este caso, un sobreseimiento. ¿Por qué? Porque ha resultado evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de una pena. Y ustedes lo instan. ¿Por qué? Porque el sobreseimiento sí es una forma de que quede concluido el proceso penal. La falta de mérito, no. Del sobreseimiento vamos a hablar la siguiente semana. Pero lo importante acá es que ustedes tengan claro ¿qué es la etapa intermedia? ¿Qué es, perdón, el plazo de investigación o en qué consiste esta etapa procesal? Y que definitivamente nosotros tengamos claro, pues que este procedimiento preparatorio es la preparación al juicio. Es en donde se investiga para juicio. Pero me dirá, como la compañera bien me hacía referencia, el ente investigador no puede iniciar un proceso o no puede instar una nueva primera
Con ello vamos a comprender pues que efectivamente en la etapa preparatoria va a ser una forma a través de la cual se lleva a cabo en este caso la preparación al juicio y que de la cual el ente investigador va a emitir actos conclusivos en su etapa preparatoria. Si alguien tiene alguna otra duda, comentario, este es el debido momento. Yo les voy a habilitar 5 minutitos para que identifiquemos los actos conclusivos y con esto estar concluyendo con nuestra respectiva clase. Los veo en breve.
Bueno, continuando, nos pregunta el compañero acá, Eduardo, que si hay falta de mérito, ¿cuándo queda clausurado el proceso que se sigue? Bueno, queda clausurado el proceso definitivamente al momento de solicitarse, pues de que el MP se pronuncie. Ojo con esto, la ley no establece qué sucede después de la falta de mérito. Muchas personas dejamos de acuerdo, termina la falta de mérito y amén, ¿verdad? Y pues ya no hay proceso que seguir, ya no hay de qué defenderse y ahí lo dejan, pero no es así. Fíjense que efectivamente, y aquí viene el tema de la conclusión, ¿verdad? Si bien es cierto, me dirán ustedes, mire, Lick, pero pues, si no hay plazo para presentar un acto conclusivo, evidentemente es que la persona no puede tener el proceso abierto toda la vida y de esa cuenta vamos a determinar y vamos a establecer que efectiva y eficazmente la persona, en este caso, puede de una u otra manera la persona puede de una u otra manera solicitar que se emita una conclusión o solicitar el sobreseimiento, porque el sobreseimiento es o se lleva a cabo cuando no existen elementos para creer que hay una posible imposición de una pena. Nos pregunta Noemí que si se resuelve la falta de mérito afecta a sus antecedentes. Si la detención fue en flagrancia, sí van a afectar sus antecedentes policiales porque existe una ficha policial. Ahora, si fue derivado de una citación a juicio, pues ahí no van a haber antecedentes policiales, ¿verdad? Eh, los antecedentes penales solo se pueden afectar si, solo si existe una sentencia de carácter condenatoria. Henry dice que si una persona fue denunciada ante un órgano jurisdiccional por maltrato contra la mujer y le fue aplicada una medida de seguridad al supuesto sindicado, quiere decir que el órgano jurisdiccional enviará la denuncia al MP. Así es, y el ente investigador puede iniciar una investigación en cuanto al supuesto ilícito, y si se llegara a traer nuestra clase hasta la primera declaración, ¿verdad? Es decir, a la clase número 1 o 2, entonces sí vamos a confundir a los compañeros, entonces no le puedo ayudar de momento, compañero. Entonces, continuando con nuestro respectivo programa, vamos a identificar, ojo, identificar cuáles son los actos conclusivos de la etapa preparatoria. Cuando, en este caso, y vamos a ir al artículo 324 del Código Procesal Penal. En este caso, la conclusión es, en este caso, la forma en que va a terminar el proceso. Los elementos conclusivos que estamos identificando ahora solo van a ser nominativos. La siguiente semana vamos a explicar a fondo cada uno de los actos conclusivos. Ojo con lo que les estoy diciendo. Entonces, el artículo 324 establece cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura a juicio. Con la apertura se formula la ya va a haber una razón suficiente y es en donde el MP va a emitir actos conclusivos, es decir, a qué llegó la investigación, cuál fue el alcance de la misma. Y el artículo 324 nos establece un elemento racional. Cuando existe, en este caso, fundamento serio
ilícito o qué tipo penal pudo haber cometido el sindicado y en todo caso, o para dirimir este aspecto, determinar y establecer que efectivamente la persona fue la que cometió el ilícito y todos los medios de investigación realizados. Clausura provisional. ¿Qué es la clausura provisional? La clausura provisional la vamos a encontrar regulada. La vamos a encontrar regulada en el artículo 331 y 325. ¿Pero qué es la clausura provisional? La clausura provisional quiere decir que el ente investigador, de momento, ojo, de momento no tiene medios suficientes que conlleven o que permitan presentar una acusación. Por lo tanto, clausura el proceso y cesa toda medida de coerción. Y el sobreseimiento quiere decir que no hay, es decir, se investigó, se determinó y la conclusión es de que no es posible llevar a juicio a la persona y se debe de sobreseer. También en los actos conclusivos se puede otorgar criterio de oportunidad o suspensión condicional de la persecución penal. De estos dos supuestos ya no vamos a hablar mucho porque ya lo hemos discutido en nuestra clase número 2, si no estoy mal. Y consecuencia de ello, pues vamos a entender que efectivamente el criterio de oportunidad es una forma a través de la cual se le otorga una oportunidad procesal a la persona, debe reparar el daño, debe de reconocer los hechos, ya se recordarán ustedes, y la suspensión condicional de la persecución penal en el mismo sentido. Ahora bien, la acusación por el procedimiento abreviado. Quiere decir que en la vía del procedimiento abreviado es que se va a concluir de que efectivamente hay un ilícito y en el procedimiento abreviado la persona va a aceptar la comisión del mismo. Bueno, nos pregunta en este caso Pedro un ejemplo más claro sobre los actos conclusivos. ¿De qué quiere ejemplo, amigo? Digamos el acto conclusivo, pues ya hemos dicho que es cuando se concluye el proceso. Pues para ejemplificarle la acusación que definitivamente ya se establece que una persona va a ser sometida a un juicio penal, se clausura, ya hemos dicho los motivos y el sobreseimiento también. ¿Cuál es la diferencia entre la suspensión condicional de la persecución penal y la falta de mérito? La diferencia es de que en la falta de mérito no existe razón suficiente para un juicio. En la suspensión condicional, sí. Es decir, si hay comisión de ilícito, si hay aceptación de la comisión del mismo, pero se suspende como un beneficio procesal. La falta de mérito si es una forma a través de la cual, en este caso, no se va a establecer que efectivamente no se puede llevar a cabo, en este caso, no se puede llevar a cabo el inicio de un proceso penal porque no existen los elementos que lleven a un juicio suficiente. Bueno, con esto, distinguidos y apreciados amigos, pues estamos dando por agotada efectivamente no se puede llevar a cabo, en este caso, no se puede llevar a cabo el inicio de un proceso penal porque no existen los elementos que lleven a un juicio suficiente. Bueno, con esto, distinguidos y apreciados amigos, pues estamos dando por agotada no puedo impartirles la clase, pero el objeto de identificarles esto es para ver si podemos llevar el curso. No sé, ustedes me podrán decir a qué hora reciben su última clase del día y después de esa clase poder llevar a cabo nuestro curso. Yo les podría proponer a las 6 de la tarde para que definitivamente ustedes puedan, en este caso, conectarse. Les propongo a las 18 horas, 6 de la tarde, para que ustedes puedan conectarse al curso de Derecho Administrativo, tomando en consideración que sí voy a tener una limitación al horario específico, ¿verdad?, del curso para poderles impartir la clase a las 12:30, creo que es nuestra hora asignada. A las 6 de la tarde del día de hoy, no sé si a esa hora tendrán clases, y en todo caso, pues poder llevar a cabo la misma el día de mañana al mismo horario, a las 12:30 horas,
o el día miércoles a las 5:30 horas, pero sí me gustaría impartirla hoy, ¿verdad? Yo quiero impartir la clase hoy para cumplir con el respectivo horario. Sí, me pareciera bien a las 18 horas porque voy un poquito retirado, entonces no sé si voy a estar acá a las 4 de la tarde como me lo proponen los compañeros, entonces les sugeriría a las 6 de la tarde, yo estaría pues anuente a impartirles el curso en ese horario. Obviamente es básicamente, ¿verdad?, para no quedarles mal, ¿verdad?, porque si no estoy seguro si a las 4 estaré de vuelta para poderles impartir la clase y no quiero quedarles mal, ¿verdad? Definitivamente el margen es cumplir con nuestros respectivos horarios. Y a todos, pues, y cada uno de ustedes, gracias a todos por su respectiva comprensión desde ya, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su presencia en este salón virtual. A todos, gracias por el curso. Recordemos que la siguiente semana vamos a profundizar los actos conclusivos. La siguiente semana profundizamos actos conclusivos, conoceremos la etapa de audiencia, etapa intermedia y tendremos audio de